Bienvenidos al blog de estructura de datos con los Rojas. En este blog les vamos a explicar cómo funcionan las estructuras básicas de la programación estructurada, como son las listas simplemente enlazadas, listas doblemente enlazadas, las listas circulares, las filas, las colas y los árboles, básicamente. Ok, bueno, lo que veremos en este video básicamente es cómo declarar y cómo usar una lista simplemente enlazada, ¿ok? Bueno, ¿qué es una lista simplemente enlazada? Una lista simplemente enlazada es básicamente un arreglo, pero hecho dinámicamente, ¿ok? ¿Por qué no usar un arreglo? Buena pregunta. Entonces, si ustedes saben, un arreglo es igual es una estructura de datos o una composición de muchos datos, pero un arreglo siempre va a tener un tamaño definido. Este tamaño es el que ustedes definen entre los corchetes en la programación. Ahora, la desventaja de un arreglo es que si no sabemos cuántos elementos vamos a ingresar en el arreglo, es posible que incluso nos haga falta agrandar el espacio definido del arreglo, o simplemente nos vamos a quedar sin espacio y va a haber un error de programación. Pues gracias a las listas simplemente enlazadas esto no sucede, y se le llama arreglo dinámico porque dependiendo del número de elementos que se ingrese a esta estructura, el tamaño va a ir variando. Entonces es más fácil de manejar y es más fácil de controlar y manejar el espacio disponible de memoria. Bueno, sí, porque normalmente el problema de los arreglos es que tenemos, normalmente queda sobrando un poco de espacio basura, ¿no? Y este no se ocupa. En cambio, en este caso, en el caso de las listas, lo que se hace es que cada que se ingresa un dato nuevo, pues se ingresa un nodo nuevo a la lista y se va agrandando la lista conforme se ingresan datos. Pero si ya no se ingresa un dato, ahí queda. Entonces el tamaño de la lista se definió por el número de datos que se fueron ingresando y pues ya no va a haber ningún espacio de memoria basura que nos pueda estorbar en algún momento de la programación, ¿ok? Podemos darles un ejemplo. Supongamos que se va a realizar un programa que maneje la base de datos de una escuela o algo por el estilo. Entonces, si utilizas un arreglo, tú vas a suponer, ¿no? Supongamos que la escuela, su nivel top de alumnos, su número top de alumnos, llega a los 10,000 máximo. Pero este valor puede ir cambiando conforme el tiempo y qué tal la escuela crece y llega a alcanzar incluso los 100,000 alumnos. Entonces, aquí va a haber un error porque si definiste tu arreglo inicialmente de 10,000, entonces no va a haber espacio suficiente después y no se van a poder ingresar más datos. Y supongamos que después lo quieres, pero supongamos que le diste un espacio como de colchón para que te sobrara en caso de que sí se agrandara, pero le diste 1,000,000, entonces solo llegó a 100,000, pues están desperdiciando todavía demasiados datos o demasiados espacios de memoria del arreglo. Y en las listas dinámicas eso no sucede. Okay. Entonces les vamos a explicar cómo está compuesta una lista dinámica y también cómo definirla. Bueno, para empezar, tenemos que saber que las listas necesitan un tipo de dato que no es un dato normal, como un entero, un char y estas cosas. Lo que se necesita es un tipo de dato creado por nosotros mismos, un nodo, ¿ok? Y este nodo lo que debe tener son dos partes, en este caso de las listas simplemente enlazadas, ¿ok? En la primera parte va a tener el dato y en la segunda, digamos, parte va a tener un apuntador, ¿ok? Vamos a ver cómo se hace esto y vamos a ver de qué sirve este apuntador y todo esto, ¿ok? Para empezar, ¿cómo creamos este nodo? ¿Ok? Bueno, para empezar lo que tenemos que hacer es crear un tipo de dato nuevo, porque, bueno, si lo vamos a hacer en C, no nos da un tipo de dato que sea nodo estrictamente, solo nos permite crear enteros, chars, longs y estas cosas. Entonces vamos a crearlo con una estructura. Ok, ¿esto qué es lo que hace? Esto es lo que hace es declarar digamos un nuevo tipo de dato. Para esto sirve typedef, crea un nuevo tipo de dato y aquí decimos que este tipo de dato va a ser de tipo estructura
se va a llamar nodo y repetimos el nombre, ¿ok? Nodo. Ahora sí, iniciamos. Ok, lo que va a tener pues fue la que ya les dijimos, va a tener un dato y un apuntador. ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente ponemos el dato. Si vamos a manejar enteros, pues ponemos un tipo int, ¿ok? Y aquí vamos a poner, digamos, lo interesante, que es el apuntador. Ok, pero ¿por qué esto? Se preguntarán. Bueno, pues nosotros ya declaramos que nodo es un tipo de estructura, ¿no? Es un tipo de dato nuevo. Y este es un apuntador, pero no está apuntando a un entero o a otro tipo de valor. Lo que está apuntando pues es a otro mismo espacio que sea de este mismo tipo de dato, que tenga un dato y un apuntador al siguiente. ¿Para qué? Para poder usarlos en la lista. Y esto se lo va a explicar mi compañero. Bueno, como vimos y como mencionó mi compañero, los nodos van a estar establecidos siempre como una estructura. Debido a que una estructura es un tipo de dato o elemento que va a contener más de un elemento dentro de sí. Entonces, y es necesario hacerlo un apuntador para que en lugar de apuntar a datos, como dice, específicos, tienen que ser espacios de memoria específicos. Y en este caso el espacio de memoria es un mismo nodo. Entonces, por ejemplo, si creamos otro nodo, aparte del que ya tenemos inicialmente de se crea uno nuevo. Y igual va a ser de este mismo tipo. Va a contener lo mismo. Una parte de dato, ya sea int, char, long, float, o el tipo de dato que usted desee, y va a tener igualmente un apuntador. Pero entonces, al tener igual un apuntador y el anterior otro apuntador, podemos de esta forma ya generar una relación entre estos dos nodos. Como este apuntador es de tipo nodo, podemos hacer que incluso este apunte al nuevo, y entonces van a estar enlazados. Es por eso que se les llama listas enlazadas. Y si asimismo, si se crea otro nodo, este mismo podemos hacer que apunte al siguiente dato, al nuevo que se creó, y entonces crea otro enlace, y así sucesivamente, hasta el número que usted desee o el número de elementos que se hayan insertado en la lista. Bueno, también otro dato es que nosotros al final de nuestra lista siempre tenemos que tener nuestro nodo apuntando al siguiente que sea nulo, siempre y cuando no se ingrese otro dato, ¿ok? Entonces en este caso de que tenemos dos y no se ingresa otro dato, pues esto va a estar apuntando a un espacio nulo, ¿ok? Y esto va a cambiar solo hasta que se ingrese otro nuevo dato. Entonces vamos a cambiar este nulo por otro nuevo nodo que va a ingresarse en la lista del mismo tipo de dato y el apuntador. Y pues como es el nuevo nodo ingresado, entonces este va a pasar a apuntar a nulo, ¿ok? Bueno, ahora para entender también la composición de una lista simplemente enlazada, es necesario comprender que una lista siempre va a estar compuesta por un inicio y un final. Es decir, el inicio siempre va a ser el primer elemento de la lista y el final siempre va a ser el último elemento de la lista. Para saber esto, necesitamos definir, en nuestra programación se va a definir otros dos apuntadores que van a ser igual de tipo nodo. Uno va a ser inicio y el segundo va a ser fin o final, como ustedes prefieran. Entonces, estos nodos, al haberlos creado, inicialmente los nodos siempre van a estar apuntando a null. Entonces va a ser inicio, está apuntando a null, y fin está apuntando a null.
Pero conforme se van ingresando datos en la lista, estos valores van a ir cambiando. Si tenemos una lista vacía, inicio y fin apuntan a null y no existe ningún nuevo nodo. Si se inserta un primer elemento en la lista, el nodo que se crea, como ya saben, siempre apunta en siguiente a null. Pero en este caso, inicio y fin, como ya existen elementos en la lista, tienen que apuntar al nodo que se creó. Pero al ir insertando más valores en la lista, los apuntadores inicio y fin van a ir cambiando sus posiciones. En este caso, inicio siempre va a quedarse en el primer elemento que se insertó en la lista, pero fin siempre se va a recorrer al último elemento que se insertó en la lista. Así, si creamos otro elemento en la lista, se crea un nuevo enlace entre estos nodos y fin desaparece y pasa a ser apuntador del último elemento que se insertó. Para que puedan comprenderlo mejor, pueden revisar esto en la parte de código de nuestro blog de estructura de datos. Bueno, y pues básicamente esto sería todo por este video de listas simplemente enlazadas. Los vemos en el próximo video que va a tratar de listas doblemente enlazadas. No se olviden. Para ver cómo insertar en una lista y cómo recorrer incluso una lista simplemente enlazada, pueden revisar el código en el blog.